tener una voz en el Congreso y poder mirar desde arriba, desde toda la nación, en base a unas leyes, cómo sacar adelante la población. Vale la pena luchar por todas esas familias víctimas, vale la pena trabajar por los colombianos, vale la pena trabajar para aportar un grano de arena a esta sociedad que tanto lo necesita. Al crearse las curules especiales, siento que tenemos una representación y que nuestro representante a la Cámara de la Curul Especial va a pelear por los derechos, y más que todo por los derechos de las víctimas, sino por los componentes de la reparación integral a la víctima. Tenemos que traer la oferta del Estado a través de nuestro representante a la Cámara, Luis Ramiro, traer la oferta especial que hay para las víctimas de los Montes de María. No entendimos por qué la gente, algunos votaron no al plebiscito. No entendimos, porque era un querer de todos, pero no entendíamos. Ahí fungió todo una estrategia política de factores externos, de factores citadinos. Hay gente que no sabía cómo que se sufre en una guerra, no saben cómo se sufre en un conflicto, y le apostó solamente a decirle a la gente que no. Y como en la ciudad no se interpreta el conflicto armado como se interpreta en la zona rural, y como el plebiscito estuvo hecho en todo el territorio, no entendieron. No entendía qué era lo que estábamos pidiendo, no entendía qué era lo que le estábamos apostando. Puso en evidencia lo que se vivía en la zona rural. Nosotros no tenemos periódicos, nosotros no tenemos emisoras, nosotros somos invisibles, sufridos invisibles. Por eso el proceso de paz significaba mucho para nosotros. Comenzamos a ser visibles, comenzamos a tener una voz, comenzamos a tener un respaldo. Creemos en las curules, las apoyamos como usted no tiene manera, como usted no tiene idea de cómo apoyamos eso, porque es la única manera de que seamos visibles, de que seamos reconocidos. Inclusive es la única manera que tenemos nosotros de que hechos como la reparación colectiva, la reparación individual, los procesos de dignificación de las víctimas se den. Porque si no hay políticas en este país que hagan voces, que hagan fuerza, que se unan y que luchen, siempre seremos pues catalogados en un libro, en un registro como desplazados, pero sin oportunidades y sin beneficios. Allá no llevamos a alguien que no haya vivido, que no haya estado luchando en nuestra comunidad. Eso es lo más importante para nosotros, que la voz que tenemos allá es una voz de nosotros, que vivió y se sometió también a lo que todos hemos vivido. Saber nosotros que como territorio exista la oportunidad de tener una persona que nos represente, que vaya a pelear en el buen sentido de la palabra por las víctimas del conflicto armado, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a los territorios del país. Porque el sentido de que un representante de Cámara de Víctimas esté allá en representación de una sociedad golpeada por la violencia, eso es querer indicar que Colombia quiere resarcir la violencia que hemos vivido. Que no se vuelva a repetir esa historia nunca, nunca, ni aquí ni en ninguna parte. Eso yo le pido a los representantes de nosotros, las víctimas allá en la Cámara. Que no admitan ellos nunca que se vuelva a repetir el conflicto en ninguna parte, porque eso es muy feo. Lo único que los violentos no nos pudieron quitar fue la capacidad de soñar. Y hoy estos 16 representantes tienen que mantener viva esa capacidad de soñar de 9 millones de víctimas. No podemos arrodillarnos a las maquinarias políticas, no podemos defraudar el territorio que ha luchado y sigue luchando porque esa voz que está representada en todos ustedes esté ahí. Hay un compromiso moral, ético, por defender la vida, por defender la paz. Montes de María lo queremos sin los grupos armados. Montes de María lo queremos sin droga. A Montes de María lo queremos como lo hemos venido construyendo, con gente buena, pujante, con la cultura, con el amor que le hemos dedicado. Que siga haciendo su trabajo bien hecho para que la gente siga confiando en él y él se sienta satisfecho también. De Luis Ramiro Ricardo pueden esperar un compromiso por el desarrollo de emprendimiento rural en los Montes de María. Luis Ramiro Ricardo tiene un compromiso con las víctimas
de Colombia con las víctimas de los Montes de María y principalmente con las víctimas de los departamentos de Bolívar y Sucre. No veo que esté condicionada esa curul de paz. Esa curul de paz de Luis Ramiro es nuestra. Esa curul de paz es de las víctimas de los Montes de María. La violencia ha sido cruda en nuestro territorio. Queremos tener una oportunidad para nuestros hijos y para nuestros nietos. Que luchen por la reconciliación de ellos mismos para que puedan darle paz a todas las comunidades, no solamente de nuestro corregimiento, sino de toda Colombia, para que puedan llegar a eso, a una reconciliación. Luis Ramiro, en su calidad de víctima, va a sentir lo que hemos sentido nosotros durante estos 28 años como víctima directa. Y muy fácilmente, cuando una víctima se siente con Luis Ramiro a pedirle que abogue o pelee por él ante las leyes del Estado, no le va a quedar difícil, porque sabe lo que vivió y sabe lo que nosotros vivimos en el interior, en el sufrimiento moral, sobre haber sido víctimas. Los retos y desafíos para una paz territorial en los Montes de María. Hay que hacer un llamado a la unión, a la sororidad, a trabajar de la mano y que el único camino es la paz. Por muy difícil que sea, por muchos obstáculos, a pesar que estemos construyendo en medio del conflicto la paz, no podemos permitir tirar la toalla. Yo creo que aquí la berraquera no es caerse y pararse, sino cómo continuamos. Nosotros como víctimas tenemos derecho de tener representación, de tener una persona, un doliente, que tenga voz y voto allá también en el Congreso y que pueda luchar por nuestros derechos y nuestros derechos como víctimas que somos, como personas que hemos sufrido en carne propia todo el flagelo de la violencia por más de 50 años en nuestro país. Si nosotros a nuestros campesinos les generamos esos entornos de bienestar con vías rurales, infraestructura productiva, conectividad, con viviendas rurales dignas, si nosotros podemos apuntarle a generar todo a través de proyectos, todas estas condiciones de vida digna a nuestros habitantes y les hacemos un acompañamiento en sus actividades productivas, creo que podemos también contribuir a la vida digna que estas personas que yo represento, que representan estas curules a nivel nacional y que han padecido por muchos años los estragos de la violencia, puedan sentir que realmente tienen un acompañamiento por parte del Estado y un acompañamiento por parte de la sociedad civil. El verdadero camino a la reparación es encontrarnos, reencontrarnos, convocarnos, incluirnos, construir un diálogo colectivo, construir unos procesos de escucha, poder comprendernos como iguales, poder entendernos como iguales, poder comprender que los demás tienen derechos al igual que yo, que nos encontramos con un aire de paz en este momento, un aire de reconciliación, que no nos sigan estigmatizando, que nosotros también somos personas pujantes que le podemos, con capacidad de poder aportarle a la sociedad, que nos llamemos a la unión, que nos llamemos a la hermandad, que nos llamemos a la paz que tanto reclama este país, que seamos capaces de entendernos en medio de nuestras diferencias y que es la única forma, porque es la única forma de poder construir una Colombia mejor.